A ver, grupo, bueno, vamos a hacer un debate pequeño, no formal, tan formal, sobre quién es la gran ramera del apocalipsis, ¿cierto? Bueno, me conocen como Lithium en este grupo por el canal también, así que me presento en audio y bueno, yo afirmo que la iglesia que da todas las características de la iglesia que nos muestra Apocalipsis 17 es la iglesia católica, no hay otra más. Esa sería mi presentación. Adelante, René. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver qué dice el señor Lithium. Cuando dicen que son sola escritura, quiero ver si en la sola escritura existe esa iglesia que es de demonios, como afirman. La iglesia católica, que es la gran ramera, la gran prostituta. A ver, bueno, me presento, soy Rigoberto René, radicante de lo que es de Guatemala, departamento de Petén. Y actualmente me congrego en la Iglesia Católica. Vamos a comenzar, como lo habíamos dicho, con el capítulo 17. Dice así de Apocalipsis 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la ramera, que está sentada sobre muchas aguas. En el 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se siente, decir dónde está, son pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas. Y los 10 cuernos, este es el 16, 15, del capítulo 17 de Apocalipsis, verso 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, destruida, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, lo que Dios quería hacer. Se lo puso a ellos para que ellos terminaran haciéndolo. Ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Porque Dios dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Me confundí un poco con el 17. Era el 18, dice así, y la mujer que has visto, la que está sentada sobre muchas aguas, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, ¿qué es una ciudad? Si vemos en el mismo Apocalipsis, la Nueva Jerusalén es una ciudad. También haciendo alusión a una iglesia, también haciendo alusión a alguien. En este caso, la esposa del Cordero. Pues dice, la vi descender del cielo, ataviada como una novia. Tenemos claro entonces que la ciudad, la novia y la mujer son sinónimos de un ente, de una esposa, de una iglesia. En el 17:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué es la fornicación en el sentido espiritual? Es lo que hicieron los judíos bastantes veces desde los tiempos del becerro de oro. Todo en el contexto bíblico sabemos que fornicación para Dios es ir tras otros dioses, tras ídolos, tras la serpiente de bronce que Moisés hizo y que puso en el desierto para que ellos solamente la miraran y Dios los curase a través de la serpiente. ¿Y qué hicieron los judíos después? Le comenzaron a quemar incienso y por eso fue destruida. A eso se le llama fornicación espiritual. Dice el 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, y no es. Está para subir del abismo a ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, estas 7 cabezas, ¿quién las tenía? Estas 7 cabezas las tenía la bestia. Ahora, un dato curioso, cuando Jesús iba a nacer, el mismo Apocalipsis, en el capítulo 12, dice así, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, otra vez una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Sabemos que esto es Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Y también apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón. ¿De qué color? Escarlata. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué quería hacer el dragón? Bueno, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz.
para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Yo hago la pregunta que yo mismo responderé. ¿Quién estaba esperando a que naciese Jesús para devorarlo? El diablo, obviamente, pero este dragón estaba, ¿en dónde estaba personificado? En el Imperio Romano, ya que fue el Imperio Romano el que estaba tratando de matar a Cristo. Dice así en el capítulo 12, verso 5, y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí se sustente por 1260 días. Todo lo que vemos es una simple analogía, porque la mujer sabemos que es Israel. El desierto es prueba. Pero ¿quién estuvo tratando de eliminar a Jesús? El Imperio Romano. Por eso mató a los niños menores de 2 años. Pero resulta que cuando mataron a los niños menores de 2 años, el Cristo había escapado. ¿A dónde? A Egipto. Es solamente una analogía, no es para que se tome como doctrina. ¿Y qué hizo Herodes? ¿Qué dice el Apocalipsis? El Apocalipsis dice que la tierra abrió su boca para tragárselos. ¿Y qué pasó en el caso de Herodes, en el Imperio Romano? Herodes murió, por eso Jesús regresó. Ahora, ¿quién tiene las características de todo esto que estoy hablando? ¿Quién es el dragón escarlata que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, sobre los cuales está sentada una mujer? Vamos a Apocalipsis 17 de nuevo. Y en Apocalipsis 17:9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya vimos en el 7 que es la bestia la que tiene los 7 montes. Ahora la pregunta es, ¿en dónde tiene la sede la mujer que tiene un purpurado, que está sobre, o sea, dominando sobre reyes, presidentes, sobre multitud de lenguas y naciones? No tiene su sede en una ciudad que está representada ya desde Apocalipsis 12 como un dragón escarlata, una bestia escarlata con 7 cuernos, 7 cabezas. No está en esa ciudad. No se conoce a Roma como la ciudad de los 7 montes. Yo me pregunto, ¿qué iglesia cumple con las características de tener una sede en una ciudad que viene de un imperio que es representado por un dragón con 7 montes y 7 cabezas, un dragón escarlata? ¿Qué mujer o qué iglesia tiene una sede ahí? Porque yo no he visto ninguna iglesia que tenga una sede sobre una ciudad, una sede sobre o dentro de una ciudad, que esa ciudad haya sido ya representada por Apocalipsis 12 como un dragón escarlata, y en el 17 el mismo dragón escarlata con 7 montes como 7 cabezas. ¿Y quién es el obispo de Roma en este caso? ¿De qué iglesia es? ¿De qué religión es? Es católico. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo yo con esto? Estoy diciendo que la iglesia católica es la gran ramera del Apocalipsis. Yo no. Yo lo único que diré es que cumple con todas las características. Y hasta aquí dijo mi primera exposición. Le dejo el paso a René. Bueno, vamos a ver Apocalipsis 17-18. Cuando hablamos de la gran ramera, se sobreentiende que es una iglesia o es una ciudad. Vamos a ver. Bien, había dicho yo que demostrar que la gran ramera, si es la iglesia católica o se refiere a otra cosa. Vamos a ver qué dice la escritura. Por eso pedí yo que se demuestre quién es esa gran ramera que realmente es. Y dice acá, Apocalipsis 17, capítulo 18, versículo 18, perdón. Esa mujer que has visto es la gran ciudad. ¿Aquí dice iglesia católica? No, es una gran ciudad. La que reina sobre los reyes del mundo entero. Es una gran ciudad. ¿Cuál será esa ciudad? ¿Cuál será esa ciudad? ¿Será la iglesia? Vamos a ver qué dice la escritura al respecto de esta iglesia a la cual llaman ciudad la gran ramera. Vamos a ver el otro pasaje bíblico. Dice acá, en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, dice, ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad. De la gran ciudad. Ahí dice de la iglesia, en la plaza de la iglesia católica. No, ahí dice de la gran ciudad. Es un país, es un imperio, que los creyentes llaman Sodoma o Egipto. ¡Wow! O sea, no es la iglesia católica, en la que también su Señor fue crucificado. Aquí lo que vamos a entender, queridos hermanos, es realmente quién es la gran ramera. Vamos a ver, vamos a estudiar bien esto. La gran ciudad, ya sabemos que es Sodoma o Egipto. Es un país. Aquí en ningún momento está señalando una iglesia.
Claro, no se ha demostrado que la Iglesia Católica es la gran ramera en este caso. Otra cosa, cuando hablamos de la prostituta, de la gran ramera, bueno, pregunto, ¿se viste de púrpura? Sí, se viste de púrpura. Y si dicen que la Iglesia Católica tiene cardenales que se visten de púrpura, sí, se visten de púrpura. ¿Pero qué dicen? ¿Pero por qué se visten de púrpura esos cardenales de la Iglesia Católica? Lo explico en el siguiente audio. Los cardenales se visten de púrpura por representar la sangre de los mártires y de Jesucristo, quienes están dispuestos a dar y derramar sangre por Jesucristo. Cuando nos dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera porque se viste de púrpura, esa es una mentira, una falacia, porque nosotros los laicos no nos vestimos de púrpura. Los días litúrgicos, los sacerdotes tienen sus colores específicos, pero acá es nada más una suposición en contra de la Iglesia Católica. Si me dicen, si la Biblia dice, las 7 cabezas son las 7 colinas, es cierto, lo dice la Biblia, pero pregunto, ¿la Iglesia Católica está sobre 7 colinas? ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque si vamos a la realidad, que la Iglesia Católica, o sea el Vaticano, no existía cuando se escribió el libro de Apocalipsis. No estaba. ¿En dónde creemos que estaba esa iglesia? Su sede estaba en Jerusalén. En Jerusalén. Aquí se comete una gran falacia, una gran mentira, aludiendo que el Vaticano está sobre 7 colinas. Pero esto, oye, si esto es mentira. La Iglesia Católica, o el Vaticano, se posicionó esa sede posterior cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Una vez más, aluden que la Iglesia Católica es la gran ramera. Esto es falso. Y vamos a ver seguidamente qué es en realidad el que es la gran ramera. Como ya lo vimos, que la gran ramera es una gran ciudad. Es una gran ciudad. Seguimos. Seguidamente tenemos el pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 18, versículo 12. Gritó con voz potente, cayó la gran Babilonia. La gran Babilonia. ¿Quién es la gran Babilonia? Pues oye, si ya lo vimos en Apocalipsis 17, 18, que es una mujer, que es la gran ciudad. Ha caído esa Babilonia, donde también el cuerpo del Señor Jesucristo lo han matado. Decía que había caído la gran Babilonia. ¿Quién es la gran Babilonia? La gran ciudad. Dice gran ciudad, no dice la iglesia. Se ha convertido en guarida de demonios, en refugio de espíritus inmundos, en nido de aves impuros o impuras, asquerosas, porque con el vino de su prostitución se han emborrachado. Todas las naciones, los reyes de la tierra, pecaron con ella, y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con ella, pues era buena para gastar. Pregunto aquí, ¿en qué momento la iglesia se ha vuelto un comerciante? ¿Cuándo lo hizo la iglesia? ¿En qué momento lo hizo? ¿En qué momento hizo la iglesia tener esclavos? ¿En qué momento la iglesia tiene tanques de guerra? ¿Buques marítimos? ¿Pero dónde estoy sacando esto? Pues vamos más adelantito, en el mismo versículo, perdón, en el mismo capítulo. Mis queridos hermanos, una vez más, Apocalipsis 18, versículo 12 al versículo 13 dice: sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, telas de lino fino y púrpura, vestido de seda y escarlata, maderas perfumadas, objetos de marfil y muebles muy costosos, bronces, hierro y mármol, especias, perfumes, mirra, incienso, vino y aceite, harina y trigo, vacunos y corderos, caballos y carruajes, esclavos y mercadería humana. ¿En qué momento la Iglesia Católica ha traficado humano? ¿En qué momento lo hizo? Aquí la Escritura está diciendo que la gran ramera comercializaba mercadería humana.
El texto lo está diciendo. Así que mis queridos hermanos, no se dejen de engañar, porque la misma escritura está afirmando quién es esa gran ramera que es la Babilonia, o sea, la gran ciudad. Esa gran ciudad es la que comercializaba las ventas de estas personas. Y no solo comercializaba o compraba mercaderías, sino también compraban esclavos. Y la pregunta es, ¿en qué momento la Iglesia Católica ha comprado esclavos humanos? Bueno, con esto me quedo por el momento. Adelante. Tengo más versículos que poner, pero vamos a utilizarlo en la refutación. Adelante. Al parecer continúa mi refutación. Bueno, esto será muy sencillísimo. Simple. Comienza diciendo que la ciudad es una ciudad que reina sobre los reyes y toda la tierra. Lo dijo él. Haciendo alusión a Jerusalén, yo le haría la pregunta, ¿cuándo Jerusalén reinó sobre toda la tierra? ¿Y cuándo Jerusalén ha estado reinando sobre reyes? Ahora citó el capítulo 11.8 de Apocalipsis. Vamos a ver qué dice el capítulo 11.8 de Apocalipsis. Dice así: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Nota esto, de la grande ciudad. No de la gran ciudad, de la grande ciudad. Una cosa es ser gran y otra cosa es ser grande. Yo le puedo decir, este persona, por ejemplo, digámosle Pedro, y Pedro sea un enanito, yo digo, Pedro es un gran hombre. Sí, tengo razón, puede ser gran hombre en algún aspecto, pero no puedo decir Pedro es un hombre grande, porque van a decir, no, pero sí es pequeño. Vamos a analizar eso. Versículo 8 del capítulo 11 de Apocalipsis dice, grande ciudad, no gran ciudad, que en el sentido espiritual, nota esto, se llama Sodoma y Egipto, no Babilonia la grande. Sodoma y Egipto, sí. Aquí se está hablando de Jerusalén, sí. Pero a Jerusalén, ya Cristo a través de Juan le había dicho, le había puesto un nombre, Sodoma y Egipto, no gran ramera, no Babilonia, perdón, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En dónde fue crucificado? ¿En Israel, en Jerusalén, la gran ciudad? No, en Sodoma y Egipto, la grande ciudad. ¿No vemos la diferencia? Claro que sí. Sodoma y Egipto en el sentido espiritual ya se le llama Jerusalén, Sodoma y Egipto, no Babilonia. Vamos a tener eso en claro. Bueno, ahora le cito yo Apocalipsis 18, capítulo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Nota, la gran ciudad, no la grande. Y nunca más será hallada. La gran ciudad nunca más será hallada. La grande ciudad que se le llama Sodoma y Egipto es Jerusalén, es eterna. ¿Dónde va a reinar Jesús? En Jerusalén. ¿Será hallada Jerusalén en algún tiempo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Mundo, en el Nuevo Siglo? Sí. Por eso dice la Biblia, no jures por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey. No tiene ningún, ¿cómo decirlo? Ninguna relación la grande ciudad, Sodoma y Egipto, con la gran ciudad, Babilonia. Nos vamos entendiendo, ya entendimos que Jerusalén no ha sido destruida. Y si fue destruida, Jerusalén sigue ahí, fue levantada. Esta ciudad, Babilonia la grande, la gran ciudad, será destruida y nunca más será hallada. Jerusalén es eterna. Ahora, en uno de sus audios dijo que Sodoma y Egipto es un país. Te recuerdo que cuando se escribió el Apocalipsis, Sodoma no existía. Egipto sí, pero Sodoma no existía. Ahora, si tú dices que es una ciudad, que es un país, Sodoma y Egipto, donde fue crucificado Cristo, yo te haría la pregunta, si ya dijiste que es un país, ¿Jesús fue crucificado en Egipto? ¿Fue crucificado en Sodoma? ¿O fue crucificado en Jerusalén, que en el sentido espiritual, llamémosle porque así la llamó Jesús, Sodoma y Egipto? Entonces vamos a ponernos a pensar en eso, ya que tú lo dijiste en tu audio. Es un país, Sodoma y Egipto. Pues lo siento, no puede aplicar en el sentido que tú se lo diste, porque Sodoma fue destruida desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Abraham. No, de los tiempos de Lot, ¿cierto? Ahora vamos a decir, a ver qué es lo que nos dice. Dice, los laicos no nos vestimos de púrpura. Cierto, los laicos no se visten de púrpura. La Biblia no te está diciendo que todas las lenguas y naciones, las muchas aguas donde está reinando esta mujer, se visten de púrpura. La Biblia no te lo dice. La Biblia te dice que la que se viste de púrpura y escarlata es la reina, la sede, la mujer, la que manda, la que está sentada en la bestia, no la multitud de lenguas, pueblos, naciones. No, ellos no se visten de púrpura y escarlata. Es su reina, la que está sentada sobre la bestia. Ahora dice, aquí nos dice él. Pregunta si la católica está en 7 colinas. Bueno, la iglesia católica no está en 7 colinas. Escucha esto. Lo que está en 7 colinas
es Roma. ¿Y sabes quién tiene las 7 colinas? Que son 7 cuernos o 7 cabezas. La bestia escarlata. ¿Quién está sentada sobre la bestia escarlata? Dime por qué tu iglesia se llama romana. No se llama iglesia católica italiana, pues te lo pasaría. Se llama romana porque precisamente está dentro de Roma. Dice que cuando se escribió el Apocalipsis, la iglesia tenía su sede en Jerusalén. Bueno, pero es que tú ya has dicho que Jerusalén, le tiraste la piedra que es ramera, o la gran ramera, o la gran ciudad. Entonces no te salvaste de ninguna forma, aunque eso es una falacia. Tú has dicho que la iglesia primero tenía su sede en Jerusalén, o sea, en Sodoma y Egipto, donde mataron a Cristo. Entonces, si tomamos la lógica tuya, te está tirando a tu iglesia de todas formas, porque ya habías dicho, trataste de decir que la gran ramera es Jerusalén. Cuando se escribió el Apocalipsis, y cuando se escribió el Apocalipsis dices que la sede de tu iglesia estaba en Jerusalén, ¿cierto? Entonces tú mismo te volviste, con una falacia tú mismo te diste en la cabeza. Ahora yo te respondo como es. La Biblia dice que era y no es, pero será. ¿Podrías explicarme eso? Cuando Juan escribió el Apocalipsis, dijo era, es, pero será porque no es. ¿Puedes explicarme esa frase? Lo que Juan te estaba diciendo es, esta sede, esta mujer sobre la bestia todavía no es, pero será. Y luego después ya no será porque será destruida. ¿Logras entender o explicarme eso? Ahora dice que la Babilonia es una gran ciudad. La iglesia jamás se ha visto o se ha llamado como ciudad. Bueno, temo decirte que estás equivocado. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 2:2. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo te haría la pregunta, en las bodas del Cordero, ¿quién es la esposa? ¿Quién es la nueva Jerusalén? ¿Quién es la esposa? ¿Una ciudad? ¿O un conjunto de personas llamadas la iglesia? Ahora dices, bueno, no se dejen engañar. Es una ciudad, es un país, es lo que sea, porque la iglesia católica no ha tratado con esclavos, no tiene mercaderes, no vende, no compra oro, no sé, lo que sea. Bueno, yo te explico lo que es una profecía, cómo está formada una profecía. En Ezequiel 28, Jesús, bueno, el Espíritu Santo, Dios, como quieras llamarlo, le está hablando al diablo, así. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, oris, le da un montón de cualidades. Tú, querubín grande y protector, que yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en el medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto, eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se yo, mandado en ti, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh, querubín protector. ¿Sobre quién está hablando ahí? Del diablo. ¿A quién le está diciendo? Al rey de Tiro. ¿Y qué pasó con el hombre rey de Tiro? Fue destruido. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, en Apocalipsis. ¿Quién mataba esclavos de todas las partes del mundo existente? Roma, no Jerusalén. Roma. ¿En serio? Roma, no Jerusalén. Jerusalén no compraba ni vendía esclavos. Roma sí. En Roma se encontraba la sangre de todos los vivientes de la tierra que iban a matarlos ahí. Sí. En Jerusalén no. A otra cosa. En Jerusalén estaba prohibido matar gente dentro de la ciudad. ¿Sabías eso? Estoy haciendo preguntas que yo mismo doy respuesta. Porque a lo que tú dijiste al hacerte yo la pregunta y al darte yo mismo la respuesta, es cuestionamiento. Te cuestiono, te respondo que te equivocaste, eso es refutarte. Entonces concluyo con la refutación que fue simple, fue fácil. En Jerusalén no se compraban ni se vendían esclavos de todo el mundo para irlos a matar dentro de la ciudad, porque estaba prohibido. Por eso Jesús lo sacaron de ahí, al Gólgota. Roma sí llevaba esclavos de todas partes del mundo y sí los mataban dentro de Roma. Sí. La misma fórmula de las profecías del Antiguo Testamento las tiene el Nuevo Testamento sobre Roma. Ahora la Iglesia Católica compraba, vendía esclavos, comercializaba, tenía tanques, buques de guerra y todo esto. Bueno, la Biblia no está hablando de buques, de tanques de guerra, sino de guerras. No, la Iglesia Católica no. Roma, sí. Roma, sí. Ahora, eso es mucho, es un punto enorme a mi favor. ¿Sobre dónde está o sobre cuál ciudad está la sede de tu iglesia, René? ¿Sobre Jerusalén o sobre Roma? Ya que tú has dicho que Jerusalén es la gran ramera. ¿Y dónde me dijiste que cuando se escribió el Apocalipsis estaba la sede de tu iglesia? ¿Te diste cuenta? Ahora, ¿quién compraba, vendía esclavos, comercializaba con oro, piedras y todo eso? ¿La iglesia? No. ¿Roma? Sí. ¿No es el dragón escarlata según Apocalipsis 12 y 17 Roma? Sí. ¿Dónde está la sede de tu iglesia? En Roma. ¿No es Roma la ciudad de las 7 colinas? Sí. Ahora, ¿entiendes la profecía de Ezequiel 28?
Se está hablando doble en dos personas. Dios le está lanzando una profecía al rey de Tiro, pero al mismo tiempo al diablo. Y la misma fórmula te la está aplicando acá. Dios o Cristo le está lanzando una profecía a Roma, pero al mismo tiempo a la mujer que está sentada en Roma. Y bueno, yo con esto concluyo, fue fácil. No, René. Cuando se escribió Apocalipsis, Sodoma ya no existía como ciudad. Y sí, la iglesia es comparada como con una mujer, como con una ciudad, como con un rebaño, como con una pesca de peces, como con un campo de trigo, como con una moneda, con el dracma. Sencillo. Y bueno, vamos a esperar a ver cuál es la refutación. Adelante. Mis queridos hermanos y hermanas, el debate era de demostrar quién era la gran ramera. Y como bien, repetimos, lo habíamos visto en Apocalipsis 17, versículo 4. La mujer que has visto con ropa de púrpura y escarlata y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas, tenía en la mano una copa de oro llena de las cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. Y dice que en su frente se podía leer su nombre escrito en forma cifrada: la Babilonia, la grande. ¿Quién era la gran Babilonia? Era el imperio, era esa gran ciudad que habíamos visto anteriormente. Babilonia, la grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo. Ídolos del mundo. Cuando escuchamos ídolos del mundo, muchos aluden a la iglesia católica tiene ídolos porque tiene imágenes. Oye, en lugares babilónicos, Sodoma era un lugar lleno de abominación. Eran politeístas. Y no es la iglesia católica. Y observé, dice, que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido. Una vez más, ¿qué iglesia posee santos y mártires hasta el sol de hoy? La iglesia católica. La iglesia católica. Si me dicen, ¿dónde estaba la iglesia en el tiempo de los primeros siglos? Déjame decirte que la iglesia católica es la continuidad de los judíos, porque los judíos antes era el pueblo elegido de Dios. Entonces los judíos es la continuidad del pueblo católico de hoy día. ¿Por qué? Porque nos vamos a la historia. Cuando fue destruida Jerusalén, ¿por qué imperio? ¿Qué imperio destruyó Jerusalén? El imperio romano. Y los cristianos huían. Y lo único que quedó de Jerusalén es el muro de los lamentos del sol de hoy. Entonces, queridos hermanos, es muy importante conocer las historias. Cuando digo yo, Jerusalén fue destruida, y en el año 100, cuando Jerusalén fue destruida, alrededor del año 100, después de la muerte de Jesucristo, ¿qué pasó ahí entonces? Los judíos se apartan del cristianismo, donde el cristianismo utiliza la Biblia, la Septuaginta, y los judíos que se apartaron en ese tiempo era la Biblia que usan hoy día, la Palestina. Entonces, la Iglesia Católica tiene nexos desde el Antiguo Testamento. Bueno, si bien sabemos, queridos hermanos, que la Iglesia Católica hasta el sol de hoy tiene santos y mártires, entonces, ¿por qué entonces la Iglesia Católica se viste de púrpuras y escarlatas? Ya bien lo dije, porque la Iglesia o los cardenales de la iglesia, decididos a derramar sangre, o representa la sangre de Jesucristo en aquel entonces. El punto es, mis queridos hermanos, de demostrar quién es la gran ramera. Pues era un imperio. Si bien lo dijo el señor Lithium, que no era la iglesia católica, sino es el imperio romano. El amigo Lithium dijo de que hablaba sobre los comerciantes. Dijo que no era la iglesia católica. Y dijo que era el imperio. Pues es lo que estamos afirmando, que es el imperio el que compraba todos estos asuntos. Por ejemplo, si yo digo que la gran ramera es la iglesia católica, obviamente ha de tener, o tuvo que haber tenido, como dice aquí en el versículo 19, y echando polvo sobre su cabeza, decían llorando, lamentándose, ay, ay de la gran ciudad, donde se hicieron muy ricos, ricos gracias a los lujos, cuánto tenían naves en el mar. En una hora quedó devastada. Mi pregunta es, para mis hermanos no católicos,
A ver, quisiera que ellos me comprueben a mí, bíblicamente, que la Iglesia Católica poseía grandes naves en el mar o tanques de guerra, porque aquí no he puesto yo el versículo que también la gran ramera poseía aviones y poseía tanques de guerra. Una vez más, mis queridos hermanos, no es la Iglesia el que es la gran ramera. La gran ramera sí tenía tanques de guerra y era el imperio, pero la Iglesia Católica no era un imperio. Y es el asunto que aquí tienen que demostrar que la Iglesia Católica es la gran ramera. Cuando dicen que la Iglesia Católica se viste de púrpura, sigo sosteniendo que los laicos como nosotros no nos vestimos de púrpura, sino solamente los carnales. ¿Por qué? Porque ellos están representando la sangre de Cristo, o el derramamiento de la sangre de Cristo, decididos a dar su vida, decididos a derramar sangre por ese Cristo. Y además de eso, como ya lo había dicho, había anticipado, que la Iglesia Católica posee colores litúrgicos. Litúrgicos. No entiendo en qué parte no se da a entender que la gran ramera no es la Iglesia Católica. Como bien también lo dije, que la Iglesia Católica aluden que está sobre 7 colinas. Eso es falso, porque el Apocalipsis no se escribió cuando el Vaticano estaba en Roma. O sea, la cantidad de los cristianos y los judíos es la cantidad del pueblo católico. Ellos no estaban en Jerusalén. Así que una vez más, mis queridos hermanos, que no se dejen engañar por estas personas que quieran cambiarle sentido a la vida. El asunto acá es que usted, mi hermano Lithium, demuestre que la Iglesia Católica es la gran ramera. Una vez más, esa iglesia fue víctima y fueron mártires. Así que, una vez más, la Iglesia Católica no es la gran ramera. Bueno, con esto finalizo con este pasaje de Apocalipsis 18, versículo 24. Y dice así, que en esta ciudad, ¿cuál ciudad? La gran ciudad, ¿no? Donde fueron halladas sangre de profetas y santos. ¿Quiénes tienen santos hoy día? Búsquese usted. Y de todos los que fueron degollados en la tierra. Bueno, comienzo con mi primera pregunta. La pregunta es sobre Apocalipsis, donde dice así: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae. Son dos, no hay que perder el hilo. La cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, la bestia. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. La pregunta que yo hago es la siguiente: ¿puedes explicarnos eso de qué era y no es? Pon mucha atención. La pregunta concreta es esta: era y no es y será. ¿A qué se refiere? Concéntrate en eso. Bueno, primero es que debemos entender que la Biblia o el Apocalipsis se refiere o se escribió de una forma metáfora o de una forma simbólica. Recordemos que en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de los primeros cristianos, por la persecución de los imperios, se ha de venir persecuciones, porque iban a venir emperadores, porque si ellos decían el nombre a tal emperador, seguramente estas personas iban a ser fusiladas. Entonces, la Biblia, el Apocalipsis, se escribe en una forma metáfora. Así que la pregunta del señor Lithium se refería a los emperadores que iban a venir, porque el Apocalipsis se escribe de una forma metáfora. Bueno, aclaro más la pregunta. Yo pregunté el significado de era y no es y será. ¿Me logras entender? Sabemos que hablamos de emperadores, sí, pero el imperio romano es uno, los emperadores eran muchos. Aclaro la pregunta. El significado de la bestia que estás viendo dice así: se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Era, pasado, y no es, no existe, y será. Es decir, llegará a existir en un futuro. Esa fue la pregunta en concreta. Pues bueno, vamos a responder al señor Lithium. Bueno, dice el señor acá, ¿verdad? Tomado de Apocalipsis 17, versículo 11. La bestia que era y no es, hace el octavo. Bueno, aquí mismo se resume esto, lo que está preguntando. ¿Qué se refiere? Bueno, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Lea bien. La bestia que era y no es la bestia que era ya no es. Hace el octavo, pero es uno de los 7
y camina hacia su destrucción. Bueno, en base a su pregunta, en el mismo versículo te pregunto, ¿quién es ese uno de los 7 y camina hacia su destrucción? La respuesta concreta y sencilla es un rey. Un rey o un emperador, como quieras llamarlo. Bueno, sigo con mi pregunta número 2. ¿Puedes explicar tu contradicción? Bueno, esto está quedando en vivo y para YouTube, así acordamos. Pero al principio tú habías dicho que la gran ciudad, cuando la Biblia dice grande, pero tú dijiste gran ciudad, era Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado Cristo. Dijiste que era Jerusalén, o que era una ciudad de un país. Eso habías dicho. Pero terminaste diciendo que no, que en realidad era el Imperio Romano. La pregunta concreta sería esta: ¿puedes explicarme por qué tu contradicción? Recuerdo, mis queridos hermanos, esta pregunta, segunda pregunta de Litio. Cuando hablamos de la gran ramera, esto sucedió después del Vaticano. Hablamos de la gran ramera en el tiempo antiguo. Cuando fue destruido Jerusalén, huyeron los cristianos, los primeros cristianos, en busca de un lugar donde posesionarse. Efectivamente, estaba afirmando yo que el Vaticano se posesiona en Roma después de que la Biblia, Apocalipsis, había sido escrita. La pregunta no fue esa, René. Te lo aclaro, al principio tú habías argumentado con textos que esa mujer era Jerusalén, ya que ahí había sido muerto Cristo y ahí se encontraba la sangre de los mártires de Jesús, en Jerusalén. Citaste el texto donde dice, en sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto. Ok, estabas en Jerusalén, pero luego cambiaste tu argumento de una forma, no sé, drástica, y estás afirmando que es el Imperio Romano. El Imperio Romano es esa gran mujer, tú lo dijiste. Mi pregunta concreta fue, ¿por qué tu contradicción y tu cambio de argumento? No si el Vaticano se movió o si se fue de Jerusalén a Roma. No, eso no fue mi pregunta. Mi pregunta fue, ¿por qué cambiaste tu argumento? ¿Por qué tu contradicción? Es que en un debate eso no se puede hacer porque eso es entregarlo. En sentido espiritual. Entonces, en sentido espiritual, Apocalipsis 12, 5 y el 6 también está hablando espiritual. Bueno, yo no sé cuántas preguntas son, pero la cuestión es que te voy a hacer una pregunta. Una pregunta tan sencilla que ustedes la manejan al pie de la lengua. Pregunto, ¿Constantino fundó la iglesia? ¿Y dónde dice en la Biblia que el cuerpo de Cristo se iba a prostituir? Bueno, como esto es un debate ya más formal, les aclaro, se está saliendo del tema. Notemos eso, se está saliendo del tema. La pregunta fue, ¿Constantino fundó la iglesia? Esa fue su pregunta. ¿Tiene alguna relación con Apocalipsis 17? No. Claro que sí, porque ustedes afirman que la gran ramera es la iglesia católica. Pregunto, si Constantino funda la iglesia católica, y entonces, ¿dónde dice la Biblia que el cuerpo de Cristo posterior se iba a prostituir? Bueno, creo que esa fue su pregunta en concreto. Si nosotros decimos que Constantino fundó la iglesia, ¿dónde está donde dice la Biblia que la iglesia se iba a prostituir? Vamos a buscarle el sentido a esta pregunta. En primer lugar, nosotros, o por lo menos yo no digo, Constantino fundó la iglesia que luego se prostituyó. Porque tu pregunta es absurda. ¿Me entiendes? A ver, ¿cómo te la respondo con un ejemplo? Pero estás diciendo que si yo creo que Constantino fundó una iglesia, no puedo decirte yo que luego la iglesia se prostituyó ¿con qué? En este caso, Constantino no pudo haber fundado algo que luego se prostituyó. ¿Logras entenderme? Porque si ya estás diciendo Constantino fundó una iglesia, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia se iba a prostituir? ¿Tiene alguna relación un tema con el otro? Absolutamente no, porque estás diciendo que Constantino ha fundado una iglesia, lo has preguntado. No tiene ninguna relación tu pregunta, no tiene pies ni cabeza. Pero aún así voy a tratar de contestártela. Si quieres saber del tema, mira, la iglesia iba bien. La iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Escucha esto. En el Coliseo donde los mataban. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Poner un alto a todos los sacrificios que se hacían ahí. Constantino se hizo pasar por creyente porque el último se bautizó de hereje, como ustedes lo conocen, con un obispo arriano. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la iglesia entonces? Lo que hizo Constantino. Constantino lo único que hizo fue detener las persecuciones
hacer un concilio donde Silvestre el obispo no fue. Algunos documentos para dicen que fue, le entregaron dinero, no vamos a aceptar eso, por lo pronto. Y lo que hizo entonces fue hacerse una iglesia con el nombre de Católica, Apostólica y Romana. No, ese nombre se lo dieron después. Y de ahí comenzó una iglesia, sí, con dogmas que no se conocían, con cosas que no practicaban los antiguos. Y si a eso te refieres, bueno, esa fue la prostitución de una iglesia. Venderse al imperio. Y ahora te respondo más feo. ¿Qué pasó con el imperio? El imperio cayó. ¿Y quién quedó reinando en su lugar? Esa iglesia, precisamente porque esa iglesia fue la que unificó a todo el imperio. Te respondí. Mi tercer pregunta es la siguiente, ya que aceptaste que la ramera, tú aceptaste que la ramera era un imperio debido a que la ramera tenía buques, tanques de guerra, aviones y X cosas. Yo te haría la pregunta, en concreta, a ver si no te me estás enredando. ¿Quién tenía los tanques, los aviones, las maquinarias de guerra? ¿La mujer o la bestia, el imperio donde la mujer estaba sentada? Esa es la pregunta que yo te hago, a ver si no te me enredas. ¿Era la bestia, era el imperio el que tenía la maquinaria de guerra? ¿O era la mujer que estaba sentada sobre ese imperio? ¿Quién de los dos? ¿O es que son lo mismo debido a tus argumentos? Parece que así así lo haces notar. Y bueno, me quedé esperando la respuesta a mi tercer pregunta, ya que el católico se fue toda la tarde, todo el día siguiente hasta en la noche, metiendo un montón de excusas, y una vez que estábamos ya allí, listos para continuar el debate, ¿qué fue lo que hizo? Se victimizó, amenazó con sacar audios que yo había dicho que no fueron para él, que sacó de contexto otra discusión, que haré un video al respecto para que se vea todo, de cómo los católicos entran y cuando son refutados, responden con sus palabras que ya los conocemos. De ahí se tomó, siendo que él, este mismo católico René, era el que me había entrado a retar, voy a poner las pruebas, a retar al debate, este mismo René. Ahora después me estaba diciendo que le pagase, que si no, que iba a sacar audios, capturas del grupo, y bueno, una víctima total, haciéndose una víctima, haciéndose la víctima. ¿Para qué? Para simplemente evadir el debate, porque aquí se ve que no sabía absolutamente nada, en lo absoluto, así que yo tengo que dar mi conclusión al tema, yo tengo que acabar el debate otra vez, porque el católico huyó, se victimizó, hizo todo el show que ya mostraré, pero ya no regresó al debate como siempre, típico. Y bueno, la conclusión es simple. El católico no tiene ni la más remota idea de lo que lee, ni de lo que dice. Simplemente se metió a debatir, nada más porque no le gustó que le dijesen sobre su iglesia, o yo qué sé, me estuvo retando, no sé para qué. No sabe, y eso que da clases de Biblia según eso, o va a clases de Biblia y da pláticas por Facebook y todo eso. No tiene la más mínima edad de Biblia. Primero dice que de lo que se habla ahí es un país, o es una ciudad, que es Sodoma, que es Egipto, la gran ramera, que tiene que ser un país. Pero en Sodoma no mataron a Cristo, Sodoma ya no existía. Como él dijo, como él citó en la Biblia, a Jesús lo mataron en Jerusalén, no en Sodoma. A Jerusalén en sentido espiritual se le dan dos nombres, Sodoma y Egipto, no Babilonia. Tampoco mataron a Cristo en Babilonia. Y pide que se cite un texto donde diga Iglesia Católica Romana refiriéndose a la gran ramera, la mujer de rojo. El problema es que no lee, que Juan dice era, pero no es, pero será. Será en un futuro. Era, porque él lo había visto, pero no es, no existía en tiempos de Juan. Exactamente, su iglesia católica, apostólica y romana no existía en tiempos de Juan. ¿Cómo Juan iba a escribir sobre ella? ¿Cómo le iba a poner nombre? Por eso Juan dice vendrá. Entonces dice que la púrpura representa la sangre. Me imagino que la sangre es púrpura según él, ¿cierto? Bueno, algún error que tuvo ahí. Quizás estaba nervioso, no lo sé. La mujer que se describe en tiempos de Juan hace más de 2000 años ya tenía tanques de guerra, ya tenía buques marítimos. Eso no, para mí, yo no sabía que el Imperio Romano, ya que terminan aceptando que era el Imperio Romano. Es decir, no supo ni que siquiera si era Babilonia la de ese tiempo, si era Egipto, si era Sodoma, si era Jerusalén. Terminó contradiciéndose él solo, que era el Imperio Romano, ya tenía aviones, ya tenía tanques de guerra, ya tenía buques marítimos. Es decir, ya hace más de 2000 años que existen los aviones, hace más de 2000 años que existen los tanques de guerra. Ahora dice que la mujer que se había embriagado con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Sí, pero ya en Sodoma no se puede hacer eso porque Sodoma ya no existía. A Jesús lo crucificaron en Jerusalén. En Jerusalén sí puede hallar sangre y mártires de Cristo. Pero en Egipto no mataron a Jesús. Entonces queda descartado Egipto. Nos quedaría Jerusalén. Ya demostré en todo el debate que no puede ser Jerusalén. Sodoma tampoco. Porque Sodoma había sido destruida. En su refutación luego dice que la ramera era el Imperio Romano. Es decir, ya lo que yo dije antes, ya no sé ni lo que dije, ni a qué hora lo dije, ni por qué lo dije, pero el Imperio Romano es la gran ramera. Entonces,
No tiene la más remota ni reverenda idea si es Jerusalén, Babilonia, Egipto, Sodoma. Ha dicho que era el Imperio Romano al final, pero el Imperio Romano ya tenía aviones, hay que recordar, tanques de guerra. En Apocalipsis no dice que el Imperio Romano sea una mujer, sino la bestia, porque tiene 7 reyes, 7 cabezas. La bestia tiene 7 reyes, 7 cabezas. La mujer de rojo, la gran ramera, la Babilonia la grande, la que está sentada sobre la bestia, no dice que tenga 7 cabezas, ni tenga 7 reyes. Los tiene el imperio, no la mujer. Entonces él no tiene ni la más remota idea de lo que ha hecho en este debate y por eso huyó. Ahora, si la gran ramera tiene tanques de guerra, aviones y todo eso que dijo hace 2000 años, tampoco eso le sale. Porque si ve y nota el Apocalipsis dice lo siguiente: el imperio, el mismo lo ha aceptado, el imperio romano es el que tenía la maquinaria de guerra, que sabemos que no tenía aviones, ¿verdad? Ni tanques de guerra. Era el que tenía la maquinaria de guerra, no la mujer. ¿Dónde leyó eso que la mujer lo tenía? Si ya ha dicho y ha aceptado que el imperio romano, ya se le demostró que el imperio romano está representado por una bestia desde las profecías de Daniel. No sabe de Biblia, desde las profecías de Daniel. El imperio romano es una bestia, una de las bestias en Apocalipsis, esa ramera, que es la iglesia que está dentro de esa bestia, de encima de esa bestia. La mujer no es una bestia, la mujer está sobre la bestia. Entonces la conclusión es simple. Ya acepto que era el imperio romano. Cuando el imperio romano cayó y fue dominado por una mujer, porque cuando la mujer aparece sentada sobre la bestia significa que ya la dominó, que es la que está dominando sobre la bestia, ¿qué y quién está sobre ese imperio romano dominando ahora en el mundo? ¿Quién? ¿Quién está ahí? La Iglesia Católica. ¿Cómo dice él que no se le ha demostrado? No se le va a demostrar con nombre, porque simplemente si Juan hubiera puesto el nombre, el imperio romano, al fundar tu religión, René, no le hubiera puesto Iglesia Católica Apostólica y Romana, porque no les iba a convenir, ¿verdad? Ahora, ¿existía tu iglesia católica, apostólica y romana en tiempos que Juan escribió el Apocalipsis? No. ¿Cómo la iba a citar? Ahora, ¿qué pasó con el imperio romano? Cayó, sí. ¿Y quién está ahora ahí en ese lugar? Si me dice, la destrucción de la ramera fue cuando el imperio romano cayó. Dice la Biblia que en su lugar quedaron aves aborrecibles e inmundas, todo tipo de demonios. ¿Sabes quién apareció ahí cuando el imperio romano cayó? Tu iglesia. Ahora sí dicen, no, pero es que no me conviene. Entonces, o tienes dos opciones: o son el nido de demonios y de aves inmundas, o es la gran ramera, o son las dos juntas. ¿Tú qué opinas? Toda la evidencia bíblica apunta a tu iglesia. Lo siento, pero es que yo no escribí la Biblia. Las evidencias ya se te han puesto aquí, muy claras. Y bueno, espera el otro debate con lo que tú has hecho de hacerte la víctima por ahí en el grupo, sacando de contexto, llevando a tus grupos audios sin contexto, sin explicación, pero a ver respuesta también. Espero que ya para la próxima no debatas porque no es lo tuyo. Así que bueno.